infección y si yo te hago un test al día quinto, puedo dar un falso negativo y no sirve, pero hay un test que es test de antígeno, que reconoce partículas del virus y ese es muy eficiente, es más barato, demora muy poco y hay que implementarlo con mucha rapidez. Yo sé que el Ministerio lo está haciendo, pero necesitamos agilizar eso porque en 2 semanas más podríamos tener a Chile dotado no solamente de PCR, sino de este test rápido. Y tiene que ser gratuito el test. ¿Por qué tiene que ser gratuito? Porque cada vez que evitamos la contagiosidad de una persona, es bien para todos. Tiene que ser gratuito, independientemente del seguro, así en todas partes del mundo. Y lo otro, Montserrat, yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener en la pantalla de nuestro celular a todas las personas que están con PCR positiva, o sea que son positivos, a todas las personas que están en cuarentena porque son contactos de positivos, porque así vamos a ver cada vez que nos vayamos desplazando, no necesitamos el nombre, necesitamos saber dónde están esas personas y esas personas estén también puesta en una plataforma, senador, porque si se mueven debiéramos saberlo también. Sí. Y eso nos ayudaría mucho. Eso es lo que hizo Corea del Sur y tenemos que avanzar. Yo creo que se puede evitar una catástrofe senador, mayor si hacemos lo que los países que han sido exitosos hicieron. Y usted habló con la mesa social, ha hablado con los rectores, con el gobierno. Este test rápido, que no es el de anticuerpos, sino que el de antígeno, que es mucho más eficiente y todo, ¿podría llegar a Chile? ¿Lo están pidiendo? ¿Podríamos contar con él luego? Yo sé que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Ciencia ya están estudiándolo. También están estudiando este acuerdo con la industria del salmón, que tiene laboratorio en todo el sur de Chile para PCR, para salmones, pero que se pueda adecuar la tecnología para también humanos y para buscar justamente el material genético, el ARN del coronavirus. O sea, yo creo que tenemos que actuar y tenemos que actuar con mucha fuerza y en eso yo planteaba a Montserrat una tregua, que dejemos de lado las diferencias políticas por un rato, porque aquí lo más importante es ponernos detrás de una estrategia única, de apoyar al presidente, apoyar al ministro, en la medida que ellos también escuchan a todo el mundo. Lo que pasa es que en ese sentido es importante toda la creatividad y todo lo que venga de afuera, porque Corea es un país que el año 2000 sufrió un fuerte brote del SARS. Cuando sufrió el fuerte brote del SARS, invirtió millones y millones de dólares en todos los temas de testeo. Y por eso los pilla el 2000. No es que los coreanos de un día para otro se pusieron a fabricar test y que los test, porque incluso la OMS le mandó test a China y no a Corea en una primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, los coreanos desarrollaron, después del brote del SARS muy fuerte que tuvieron, pusieron las lucas en ciencia, pusieron la plata en el testeo, se dieron cuenta que el testeo era clave, pero no el 2020, en marzo. Se dieron cuenta el año 2000 por el brote del SARS. Entonces, es importante lo que dice el senador Yarri. Nosotros ahora tenemos que poner toda la creatividad, tenemos que poner todo el empeño, senador Alamán, para poder lidiar nuestra falta, ¿no es cierto?, de inversión en ciencia y en estas situaciones con creatividad a la chilena, digamos, senador Alamán. Senador Alamán, pero antes que nos conteste, senador Andrés, antes que nos conteste una cosita chica, porque para todo esto, la creatividad o para traer más test para el virus, que es súper importante testear y nosotros compartimos con ustedes, es importante tener caja fiscal. El ministro Briones ayer hizo una propuesta de rebajar los sueldos a todas las autoridades ministeriales un 30%. Hay una propuesta legislativa de rebajar la dieta a la mitad. ¿En qué está eso? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Podría, en el contexto de este llamado a trabajar en tregua política que dice recién el senador Girardi, poder trabajar todos juntos y poder ayudar también al país? ¿Ustedes podrían hacer algo? ¿Qué opinan ustedes tres al respecto? Senador Alamán. A ver, muy simple. Primero, la tregua política a la que alude Guido ya se está instalando. Aprobamos, por ejemplo, una ley de teletrabajo que estuvo más de un año detenida y la hemos sacado adelante. Y la verdad, Lili, que el tema de las dietas está en condiciones de ser visto en la sala del Senado y en consecuencia transformarse en ley la rebaja en un plazo verdaderamente muy corto, lo que sería sin duda una señal muy positiva. De manera que eso se puede hacer, deberíamos hacerlo, los comités que son los que organizan esto lo deberían poner desde mi punto de vista en tabla, ojalá mañana o en la subsiguiente sesión, porque está en condiciones de ser aprobada por la sala del Senado. Y en el resto, yo creo que hay que seguir utilizando todas nuestras capacidades. Esto de los salmones puede ser una posibilidad. Por ejemplo, conmigo se contactaron unas personas, una empresa que tiene una aplicación de seguimiento que se utiliza en la construcción.
Y eso, por ejemplo, esa aplicación podría utilizarse rápidamente, por ejemplo, para poder trazar a todas las personas que están infectadas, a los 900 y tantos casos que tenemos, para asegurarse que esas personas se mantengan en los lugares de confinamiento o en sus casas. Es decir, aquí hay que usar todo lo que esté al alcance de la mano para enfrentar esta crisis. Acá hay un tema, lo conversábamos recién con el doctor Felipe Rivera, que hay una contradicción súper grande de la autoridad respecto a la campaña Quédate en tu casa. Porque estamos hablando, por ejemplo, que la gente que viene del extranjero, ahora lo que dicen las autoridades, lo dijo el ministro Mañalich, es que todo aquel que llegue del extranjero, aunque no sea un país con casos de coronavirus, debe hacer cuarentena. Esa persona no tiene licencia médica. Acá me llega un caso porque los doctores no pueden dar licencia médica por esa razón. No existe. Acá hay un caso, dice, mi pareja es funcionario de la TAM, viene de España, él tiene que hacer cuarentena, yo vivo con él, pero a mí el médico no me da cuarentena. Entonces, ¿cómo estamos llamando a la conciencia, a la cuarentena preventiva, si no existe? Si están, se lo juro, son miles de personas las que debieran hacer y no pueden hacer esa cuarentena porque no les dan licencia médica. ¿Qué hacemos con eso, diputada? Oye, a ver, a mí me gustaría devolverme a un tema porque creo que es vital. Más allá de toda la tecnología y las ideas que vengan llegando de afuera, creo que es pertinente, sobre todo en el nivel de crisis que tenemos, entender que tenemos expertos en materia de salud, que hay una mesa transversal y que si no confiamos en aquellos que tienen que tomar la decisión desde este punto de vista, la verdad es que va a ser bien difícil, ¿cierto?, que de ahí para abajo los chilenos actúen de forma responsable. Lo segundo que me gustaría decir es que yo represento una región minera. Y creo que todos estos exámenes, no solamente en los controles sanitarios en los aeropuertos, me refiero a Antofagasta, Calama, sino que, por ejemplo, las compañías mineras, ojo con lo que está pasando ahí. No solo hay que hacer los exámenes cuando se llegue, tomar la temperatura, porque al final del día es eso, sino que también actuar en forma preventiva en aquellas actividades que no se han detenido. Nosotros hemos pedido, al menos en el caso de los turnos mineros, en general, ¿cierto?, 7x7, 7 días de descanso, 7 días de trabajo. Muchos trabajadores se están trasladando de Santiago o de Concepción a la región. En la región tenemos 16 casos. En el caso de la región metropolitana está, me atrevería a decir, casi el 80% de los casos. Y creo que también tenemos que poner un foco en aquellas actividades donde, convengamos, no hay mucho ánimo por parte de las autoridades de que estas se detengan, pero sí en aquellas personas que están trabajando en esas actividades. Ahora, respecto a la pregunta... en razón a las licencias médicas. Sí, nosotros aprobamos ayer el teletrabajo, quedó despachado del Congreso, porque hoy día depende de la buena voluntad de un empleador. Eso por un lado, creo que es importante que las personas, porque no sacamos nada de pedirle a la gente que se quede en su casa, cuando sin duda hay algunas personas que siguen yendo a trabajar, porque de eso va a depender su sueldo a fin de mes. Ojalá pudieran quedarse en su casa, me han escrito algunas personas. Entonces, por un lado, aprobada ese proyecto de ley, ya va a ser ley, espero, ¿cierto?, en las próximas horas, con tal de que tengamos normas claras respecto a las personas que trabajen en su casa. Segundo, también es importante, dentro de las medidas económicas, hay personas que pueden hacer uso de su seguro de cesantía sin estar despedidas. Y por lo tanto, teniendo, ¿cierto?, un sueldo, una remuneración a fin de mes, uno hace uso de ese seguro, solo eso opera como causal una de los de despido. Y por último, que también creo que es vital, es entender que estamos en una crisis sanitaria y por lo tanto no necesitamos una licencia médica. Si me equivoco, me corrigen, pero de puro sentido común, si una persona da positivo o viene llegando de cualquier país, lo mínimo que tiene que hacer es guardar estos 40 días, eso queda escrito, y es más, las autoridades tienen el deber de fiscalizar que estén cumpliendo esta cuarentena en sus hogares. No necesita licencia médica, entonces cosa que avise nomás y diga en la oficina o en el trabajo. Senador Girardi. Mira, no, yo creo que es muy importante esto. Yo acá tengo el informe del Comité Asesor Presidencial de los expertos y dice garantizar la cuarentena supervisada de todos los contactos directos de casos infectados y viajeros, reponer la indicación de licencia médica para garantizar su factibilidad, no solamente la autorización para faltar. ¿Y quién va a financiar a esas personas cuando estén en cuarentena? Entonces, aquí es muy importante que el gobierno reponga la licencia médica por cuarentena. Hoy día la licencia médica existe para los pacientes con coronavirus positivo, para los casos. Pero si no ampliamos la licencia médica para los que están
cuarentenados porque son contactos, no vamos a lograr una medida eficaz. Y eso es urgente, así como la gratuidad del examen. Yo entiendo que el gobierno lo está viendo y le pido al gobierno que para ser eficaces resolvamos estos temas que están propuestos por su propio equipo de asesoría presidencial, por los expertos más importantes que tiene el país. Claro, porque hoy día está sujeto a la buena voluntad del empleador, también a la precaución del propio empleador, pero no está reglamentado y no tiene garantizado su sueldo. Sí, pero eso, Montserrat, además lo único que van a ganar si no hay licencia médica son las ISAPRES. Son las ISAPRES que no van a tener que pagar licencia médica. Senador Alamán. Yo no tengo ninguna duda de dos cosas, ¿no? Así, primero, que los exámenes deberían ser gratis y hoy día existen todas las facultades para decretarlo de esa manera. Y bueno, y lo que estamos conversando, como decía creo Paulina, es una cuestión de sentido común. Si en definitiva la licencia hoy día solo se le puede aplicar a la persona que está directamente infectada, pero no a las personas que conviven con él, que están en la situación de riesgo evidente, entonces obviamente que estamos dejando un forado extraordinariamente grande, precisamente que puede generar estos contagios y estas infecciones con mucha mayor voluntad. Así que yo espero que el gobierno realmente vea este asunto y lo pueda resolver a la brevedad. Ahora, ¿y eso se soluciona con un decreto o tiene que ir al Congreso? ¿Eso lo podría solucionar con un decreto el Ministerio directamente o tiene que...? Sí, mire, yo entiendo que se podría hacer por vía administrativa. Y si es necesario por vía legal, se puede hacer por vía legal en forma verdaderamente expedita. Cuando en el Congreso exista la voluntad, Monse, de sacar las cosas adelante, las sacamos rápido y las sacamos bien. De manera que cualquiera sea el mecanismo administrativo, legal, parece ser una medida que se justifica plenamente. Y la otra cosa que quería decir es que, miren, nosotros tenemos que estar mirando lo que está pasando afuera, tenemos que mirar las experiencias nuestras. Fíjense Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, ha estado zigzagueando en términos de sus políticas. Partió con una política de mitigación, el primer ministro inglés dijo que esta era una fórmula correcta, se separó de Europa y ahora ha vuelto y está aplicando precisamente las medidas de supresión, es decir, de cuarentena mucho más rígida, que hace un par de semanas había rechazado. Entonces tenemos que ir viendo qué está pasando afuera y ver las cosas prácticas que se producen acá para corregirlas, porque efectivamente las buenas medidas bien orientadas, si no tienen una ejecución correcta, finalmente tampoco funcionan. A ver, sí, yo quiero insistir, senadores y diputadas, porque solamente contestó el senador Alamán, ¿cuándo van a sacar la rebaja? Porque se necesita más caja fiscal. El ministro acaba de anunciar bajar a 25.000 pesos el examen, pero hay mucha gente que tampoco lo puede hacer aunque se baje el precio, porque se ha visto que en algunas clínicas 149, 150, en fin, pero también pensemos en las personas que no pueden tener este examen. ¿Por qué no contestan eso? Sería bueno, pero tomar una decisión tajante. Y también, ¿quién tiene que hacerse el examen?